Bien, 2 de la tarde con 19 minutos. Veníamos hablando, Carlos, de la Asamblea General de la ONU todos estos días. Se presentó Gabriel Boric, el presidente chileno, Donald Trump también, con polémica incluida, y esta vez fue el turno de Netanyahu, que contó con una sorpresa bien particular ahí en el lugar. Así es, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Netanyahu, buenas tardes, ¿cómo están? Y claro, lo hizo prácticamente en el desierto de la Asamblea General, porque esto es lo que ocurrió. Las delegaciones empezaron a abandonar paulatinamente este lugar. Estoy leyendo en algunos medios que mencionan que Netanyahu fue aplaudido y abucheado. La verdad es que si queremos equilibrar esto bien, lo cierto es que los aplausos en su mayoría eran para quienes iban abandonando, para las delegaciones que abandonaban el lugar. No eran para Netanyahu todos esos aplausos en general. Y también, si queremos ser muy rigurosos, la mayor parte de las delegaciones finalmente dejó ese lugar y dejó a Netanyahu hablando en buena parte bastante solo. Eso es lo que ocurrió allí, en Nueva York, para ser muy rigurosos respecto del escenario real de lo que vimos hoy allí en Nueva York. ¿Ha habido un catastro, Carlos, de qué países puntualmente fueron los que decidieron levantarse del asiento y dejarlo solo a Netanyahu? La mayoría, más de un tercio de las delegaciones que estaba allí, digamos que se quedaron muy pocos. Ustedes ven allí que hay, además, no solo hay delegaciones políticas allí en ese lugar, también hay otros equipos de otra índole, que son algunos de ellos los que se quedaron en ese lugar. Pero vamos a revisar el ambiente, porque además lo cierto es que dentro de el momento, bastante tenso incluso, cuando Netanyahu se disponía a hablar, el propio moderador de la asamblea le pide a los asistentes que se mantengan allí, que se tranquilicen, porque se produjeron varios minutos de revuelo en medio del movimiento allí de los asistentes de las delegaciones. Vamos a revisar qué es lo que ocurrió allí en ese momento. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Please, order in the hall. Ya había ocurrido antes, en algún momento en discursos anteriores ante la Asamblea de Naciones Unidas de Netanyahu, en medio de este conflicto en Medio Oriente, ya había existido esta misma imagen, no con este volumen de abandono, pero sí había delegaciones que habían decidido retirarse en otras asambleas. Lo que logro apreciar de esta imagen, Carlos, es varios integrantes de países islámicos, porque puedes ver ahí que hay varias mujeres que se retiran, que tienen el burka, y claro, son principalmente los países islámicos los que se han enfrentado históricamente a Israel. Exactamente. No está claro si hubo alguna concertación en algún momento, si se organizó de alguna manera esto o si fue espontáneo. Lo cierto es que Benjamín Netanyahu, más allá de este momento, después siguió con su discurso muy enérgico, muy amenazante, diciendo que su ejército va a aniquilar a Hamás y negando que hubiese genocidio, que es la tesis que enarbola una comisión especializada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Revisemos las declaraciones del primer ministro israelí. Se acusa a Israel de atacar deliberadamente a civiles. Damas y caballeros, lo contrario es la verdad. El jefe de estudios de guerra urbana, el coronel John Spencer, quizás sea el mayor experto del mundo en guerra urbana, y él dice: Israel está aplicando más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier otra fuerza militar en la historia, y gracias a eso, la proporción de bajas de no combatientes en comparación con combatientes es menor a 2-1 en Gaza. Solo brevemente, tenía un código QR Netanyahu en su solapa, y era porque allí los asistentes podían hacer clic al QR y aparecía su versión de los hechos respecto de lo que ocurre. Otro detalle, Carlos, Netanyahu, que viaja a la Asamblea General en Nueva York, Estados Unidos, donde él sabe que ahí no le va a pasar nada, porque Estados Unidos es aliado de Israel. Tal vez en otro país se hubiera ido preso. Esquivó su avión en el espacio aéreo de España y de otros países, porque tiene órdenes de captura internacionales. Donald Trump, en pantalla, ha dicho: creo que tenemos un acuerdo para terminar
la guerra en Gaza, en palabras que por ahora no sabemos si tienen o no real asidero. Sabemos que la intención de Trump permanentemente ha sido terminar no solo con este, sino con varios conflictos en el mundo. No lo ha logrado del todo, ha recibido portazos como el de Vladimir Putin respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y digamos que Netanyahu en algunos momentos ha decidido seguir algunas directrices y en otros momentos simplemente desconoce cualquier llamado que le haya hecho Donald Trump a sus requerimientos. Bueno, Donald Trump que ya se jacta de haber terminado con 7 guerras en el mundo. Le faltan un par. Y lo que dice es que este será el 8º acuerdo al que llegue. Faltaría Ucrania también. También. Bueno, a ver, revisemos. Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza y te lo haremos saber. Creo que es un acuerdo que devolverá a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra, será un acuerdo, será paz. Creo que tenemos un acuerdo, Peter. No está mal. Peter, el periodista que le preguntaba, Sí. ¿no? Es como que te hubiese dicho Carlitos. Claro, justamente. Sí. Bueno, Donald Trump ha asegurado también, en declaraciones que seguramente a Netanyahu no necesariamente le gustan mucho, que no va a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente, dijo Donald Trump, en declaraciones donde uno puede leer que lo que está intentando hacer el presidente de Estados Unidos es permanentemente mantener su visión y su postura de ser el gran negociador a nivel mundial. Pero hasta ahora los países en conflicto no necesariamente lo han escuchado, como dice Donald Trump, lo suficiente. Esta historia es tremenda, involucra a una ciudadana chilena. La policía en Mar del Plata detuvo a la actriz y directora teatral chilena Antonella Lorena Marín Quintero, 35 años. La han bautizado como la viuda negra de ese país. Está en prisión preventiva en una cárcel de Mar del Plata mientras avanza la investigación fiscal. ¿Por qué la viuda negra, dirán ustedes? Bueno, porque una vez estando allá en Mar del Plata, ella se trasladó allá por problemas económicos porque en la pandemia y luego el estallido social ella quedó sin trabajo. Era activista teatral, cultural, feminista en Valparaíso. Y decidió probar suerte al otro lado de la cordillera. Llega a Mar del Plata y en medio de su trabajo cultural empieza a contactar a hombres a través de aplicaciones como Tinder, Facebook Parejas, que yo me sorprendo, no sabía que existía. Sí, Facebook también, sí, existe, sí. Y Bumble. De todas esas aplicaciones empezó a obtener citas. Hizo match, claro, justamente. Y en medio de esos encuentros en los domicilios particulares de sus víctimas, hombres, los adormecía, les ofrecía un té y luego, una vez que estaban, siendo presa de las drogas, comenzaba a sustraer diversas especies. Así es que la verdad es que este apodo obedece al modus operandi, quiero decir, de esta mujer. Todo se destapa con el primer caso, un hombre de 47 años, creo Exacto. que tenía, sí, 47 años, que en la segunda cita decide invitarla a ella a su departamento, justamente es adormecido por la viuda negra. Y lo más peligroso de todo es que no solamente ella sale del departamento con 2 maletas llenas de artículos personales de la víctima, un notebook, Rolex, relojes, perfumes, etcétera, ahí lo tenemos en imágenes, alcanzó a estar 2 horas dentro del departamento de su primera víctima, sino que esa víctima cuando se queda dormida arriba de una estufa. Exacto. Sí, y es descubierta 12 horas después por la exmujer que le fue a dejar el hijo porque estaban separados y compartían la tuición. Exacto. Y ahí aparece entonces todo este engaño, este verdadero delito, digamos, el cual fue descubierto finalmente después de al menos 5 hechos ocurridos entre julio y agosto de este año. Tú ya lo decías, relojes, equipos de audio, computadores, de todo robaba esta actriz chilena que ahora entonces está enfrentando a la justicia. Ahora, lo más llamativo de todo es que estando en la cárcel, ella tiene acceso a teléfono y sigue subiendo contenidos en sus redes sociales. ¿Verdad? Hay videos donde se le muestra celebrando su cumpleaños, por ejemplo, con otras reclusas. Bien. Está bien que celebre, pero dejó las aplicaciones de citas, ¿no? Yo supongo que sí, me imagino. No creo que pueda concertar nada dentro de la cárcel, me imagino. Convoca a la cárcel. No, claro. Y además, ya me imagino que están todos avisados. Avisados. Vamos a la pausa.